Buenas noches para todos, saludándolos desde acá. Les habla el pastor Wilson Osorio desde Sioux, Iowa, aquí de nuevo para seguir compartiendo la palabra del Señor en este tema que estamos teniendo esta noche, titulado Los juicios de Dios. Dale una recortadita a Omar a ver si se conecta al menos. Contesta. No contesta. Gloria a Dios. Muy bien. Saludando a todos los que están por First Live, por los que están por Duo. Bienvenidos todos. Les ruego el favor que tengan allá, ¿cómo se llama? Sus libros de notas, porque pues vamos a tener allí información, y tenga su Biblia a la mano. Vamos a tener una dinámica que nos va a llevar hoy hasta el séptimo juicio. Muy bien, con el favor del Señor. Déjame ir en palabras de oración para poner este tiempo y cada vida en la presencia del Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, damos gracias a ti, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Ponemos nuestras vidas y esta enseñanza, y también ponemos, Señor, oh Dios, cada persona que los que están conectados y los que se van a conectar, Padre, en tus divinas manos, pidiendo, Señor, oh Dios, que seas tú, Señor, trayendo toda clase de bendición y enseñanza de la palabra, Señor, y dándonos ilustración, iluminándonos, Señor, el camino en que debemos andar. Para la gloria tuya, en el nombre del Señor Jesús, pedimos que tu Santo Espíritu traiga sabiduría, conocimiento, revelación y poder, y entendimiento de las cosas que vienen, Señor, o de lo que ha pasado ya, a través de la luz que trae la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero rápidamente decir que aunque hay muchos juicios, porque podríamos ir un poco más de 27 a 28 juicios, y si no son más, cuando hablamos los juicios sistemáticos de la palabra del Señor, como el primero que se sucedió en el cielo, donde Satanás fue lanzado de los cielos al entrar en rebelión y convertirse de Luzbel a Lucifer, y luego el juicio adánico por causa de la desobediencia, de comer del árbol que no debía haber comido. Después viene el juicio que Dios celebra sobre Caín por haber matado a su hermano, y así en adelante Dios venía trayendo juicios, se manifestaba como el juez. Y luego tenemos allí el juicio del diluvio, en el capítulo 5, tal vez hasta el 7, algo así. Nos habla sobre el juicio que Dios trajo sobre la humanidad a causa de la maldad. Luego viene otro juicio, que es el juicio de la Torre de Babel. O el juicio contra Babilonia, que es todo el sistema del mundo, ¿no? Bueno, hay otros juicios de Sodoma y Gomorra, y así viene otros juicios, como por ejemplo el juicio contra Egipto, porque dice que la nación que te oprimiere también yo la juzgaré. Y pues vinieron las plagas y todo esto al fin de traer los juicios, y así en adelante. Vamos a encontrar muchos juicios que tenían que ver obviamente con el actuar de Dios frente al acontecer diario del hombre, según su comportamiento, y muchos juicios de ahí en adelante. El juicio, si se quiere, el juicio contra el sacerdote Elí, el juicio contra la casa de Elí, el juicio contra el rey Saúl, el juicio contra Babilonia, el juicio contra Israel por causa de la desobediencia, que fueron 70 años que fueron a Babilonia, y el juicio también de Dios
después del año 50, cuando llega, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en el año 50, que lleva el general romano llamado Tito a destruir a Jerusalén y a Israel y a expatriarlos por 1948 años. Y así en adelante podríamos hablar de muchos juicios que muestran la Biblia, ¿cierto? Que fueron hechos y manifestaron. Pero hay 7 juicios principales y yo quiero ir sobre esos juicios principales. Bendito sea el nombre de Jesús. Muy bien, entonces el primer juicio es denominado el juicio contra el pecado. El juicio contra el pecado. El juicio contra el pecado. Muy bien, ese juicio contra el pecado se estableció en la cruz del Calvario y ese juicio lo llevó el Señor Jesucristo. El primer juicio como tal es el juicio contra el pecado. Todo el pecado antes y después de Cristo fue cargado en el Señor Jesucristo. O sea, Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya la cuenta está cubierta. Muy bien. Podríamos entonces denominar que lo que dice Isaías, ¿cierto? Que nos está mostrando y diciendo que el juicio recayó sobre él, ¿cierto? Sí. Molido fue por nuestros pecados y todas estas cosas que él dice, y pues ya de sus llagas nosotros fuimos sanados, ¿no? Entonces el juicio contra el pecado fue cargado en el cuerpo y la persona de nuestro Señor Jesucristo, el primer juicio. Luego viene el número 2, que es el juicio contra los hijos de Dios. Y uno dice, ¿el juicio contra los hijos de Dios? Pues sí. Resulta que ese juicio contra los hijos de Dios se llama disciplina. Y lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 7. Es un juicio permanente y disciplinador, ¿no? Dice así, Hebreos, Timoteo. Hebreos. Gloria al Señor. Hebreos 12, 7. Y dice así. Quizás arranquemos desde el 6. Acompáñame desde el 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos los que recibe por hijo. Mire bien. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, todos los hijos pasan por disciplina. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no sois hijos, sino bastardos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y por esto los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos. Y aquellos ciertamente, o sea, los padres naturales, por pocos días nos disciplinaron, como a ellos les parecía. Mas a este nuevo Padre Celestial, o al Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser o traer gozo, ¿no? O siempre va a traer tristeza.
pero después trae fruto apacible, dice, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vemos entonces aquí que la palabra nos dice que Dios está trayendo su disciplina, ¿no? Su disciplina en el cuerpo, porque el cuerpo es el que está, el espíritu, él no contribuye con el pecado, como lo hemos explicado, porque el espíritu siempre está dispuesto, el alma y el cuerpo no. O sea, la carne no, pero el espíritu siempre está dispuesto a servir a Dios. El alma que pecare, esta morirá, pero el alma que recibiera al Señor Jesús ha pasado de muerte a vida. Así que el juicio recae sobre el cuerpo. Porque el cuerpo está habituado a lo pecaminoso. El cuerpo viene habituado, ¿cierto?, a costumbres y hábitos. Por ejemplo, qué difícil es dejar un hábito alimenticio, que de pronto ya empieza uno a decir que nos hace daño. Por ejemplo, yo vengo batallando con el azúcar. Y no porque esté elevado de azúcar, sino porque como mucho azúcar. Entonces, soy consciente. Vaya que es una batalla, ¿no? Porque a mí me gusta el café bravo. Y para que no sea tan amargo, pues le subo el azúcar, ¿no? Bueno, tipo árabe, ¿no? Pienso que es como eso, ¿no? Pero batallo para dejar el azúcar. Y también el café, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Así que, amados, pues aquí tenemos una noticia al respecto de que Dios todavía está castigando a sus hijos, ¿no? Y pues no podemos pasar lo que Dios permite. No mandó la pandemia, pero permite este tipo de cosas para a su vez separar, sustraer de la cizaña del trigo, ¿no? Porque es necesario limpiar el trigo sacando la cizaña. Muy bien, entonces tenemos acá que Dios al que recibe por hijo disciplina, y eso es tomado como el juicio de la gracia, que aunque recayó sobre el Señor Jesucristo, ¿cierto?, llevó el castigo, ¿cierto? Nosotros, si queremos permanecer en el pecado, entonces vendrá azotes en el cuerpo. Más o menos eso es la situación. Bueno, el tercer juicio es el juicio pero antes vamos a Romanos 2.1, perdón. Vamos a Romanos 2.1, no me quiero saltar esta cita bíblica. Y luego vamos a ir al tercer juicio, que es el juicio del gran trono blanco. Perdón, el juicio del tribunal de Cristo. No sé en qué estaba pensando, me adelanté, discúlpeme por favor. Me adelanté. Romanos 2.1, libro de los Hechos, o Actos, dice en inglés. Romanos 2.1. Dice la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué tú juzgas y haces lo mismo? ¿No? Después podemos contribuir ahí y añadirle, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano si todos hemos de compararse ante el tribunal de Cristo? O sea, no es hora de juzgar. Nosotros no podemos juzgar la gente. Podemos juzgar doctrinas, podemos juzgar el tiempo, podemos juzgarnos a nosotros mismos si estamos haciendo bien o no mal, pero no podemos juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque el juicio ya fue realizado. Ahora, a la vez, Dios está también trayendo su juicio sobre sus hijos. Muy bien. El tercer juicio, entonces, como les dije, es el juicio del tribunal de Cristo.
y es conocido como el juicio de la silla bema, pero pues eso es en griego, pero pues nos entendemos bien en español, y pues entonces digamos que es ¿cómo se llama eso? El lugar de las recompensas en los Juegos Olímpicos, que hay dos escalones abajo y uno en el centro, y en el centro pues van a colocar el que ganó primer puesto, segundo y tercero, ¿no? Es más o menos como eso, ¿no? Y así eso es como la forma en que Dios, pero esto no es para, bueno, sí es un juicio en sí, pero es para traer recompensas y para restar recompensas, para dar autoridad y para restar autoridad, de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estemos en el cuerpo, como lo dice Romanos 14:10. Vamos para allá. Acompáñeme por favor. Romanos 14:10, y otro que vaya buscando 2 Corintios 5:10 también. Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10. Facilito. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará el nombre de Jesús. Entonces, ya vamos a establecerlo, este juicio. Entonces, primero el juicio contra el pecado hace 2000, a ver, hagamos bien las cuentas. Si el Señor Jesús murió en el 33 y el año 0 es a partir de que el Señor Jesús nace, o sea, el año 33, le restamos a 2020, entonces como en 1900 años atrás, 1900, ¿qué? 1990 años. Es restando los 33, serían 1987 años por allí, que muere el Señor Jesús según el calendario gregoriano, que es el que tenemos acá en el occidente. Muy bien. Entonces, ese juicio contra el pecado ya se celebró. Ahora, el juicio contra los hijos de Dios se está celebrando, porque el juicio entra por su casa, ¿no? El juicio entra por casa. Entonces, y este es el juicio contra los hijos de Dios que persisten en pecar. Tercero, el juicio del tribunal de Cristo. Ahora vamos a 2 Corintios 5:10. Ahí mismo donde estamos. Un poquito más adelante vamos a encontrar. ¿Cuándo va a ser ese juicio? Inmediatamente en el rapto. O sea, el rapto de la iglesia, y somos transformados los que estemos vivos para ese entonces. Inmediatamente después del rapto, pues nos encontramos con el Señor en las nubes, y luego volaremos. Ese juicio el tribunal de Cristo será en el cielo. Primero viene ese juicio del tribunal de Cristo, pero no es para condenación, porque el alma, recuerde, ya está salva. El espíritu pues no contribuyó con eso. Y usted y yo ya tendremos, que hemos creído en Cristo Jesús, ¿cierto? Los que ya recibieron a Cristo Jesús para ser salvos, pues ya tendremos cuerpos glorificados e iremos al cielo. Entonces, primero, lo que se celebra primero en lo que llaman las bodas del Cordero, ¿cierto? Entonces, lo primero es encontrar este juicio allí, que es entre el rapto y el ingreso al cielo, para el primer juicio, el primer juicio en el cielo que se da a los cristianos, y eso no es para condenación, sino para juzgar qué puesto, qué lugar, según lo que hayamos hecho, si nos hemos preocupado, si hemos hecho sacrificios por el Señor, por su obra. Y ahí tiene que ver la economía: cuánto sembraste, cuánto diste, cuánto oraste, cuánto fuiste a evangelizar, qué obras hiciste. Todo será contado.
¿cierto? Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis hecho sirviendo a los santos y sirviéndolos aún, dice el libro de Hebreos, ¿cierto? 6:10. Entonces, todos los hechos se están siendo anotados, ¿no? Entonces, qué bueno que esto se esté sabiendo, porque muchos se pueden esforzar hasta el día de su muerte, esforzar por la obra de Dios. Que mucho cristiano vive para servirse de Dios, para servirse de su misericordia, para servirse de su poder sanador, de su poder bendecidor, de su protección, ¿cierto? Se sirven de Dios. Pero ¿cuántos realmente servimos al Señor? O sea, es tiempo de crecer, madurar y decir, voy a servir al Señor. Muy bien. ¿Dónde qué cita íbamos? 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 2:5. 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, aquí nos está manifestando que este juicio ciertamente se va a celebrar. Primera de Corintios 3, 11 al 14. Primera de Corintios 3. Nos sigue complementando. 3, del 11 al 14, dice la palabra del Señor. Yo creo que desde el 10, conforme a la gracia que me es dada, me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Recuerden que los fundamentos de Cristo se han estado dando, ¿cierto? Enseñando a partir de Hebreos 6. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede poner otro fundamento que el ya está puesto, ¿cierto? El cual es Jesucristo, dice la palabra del Señor. El 12. Y si sobre este fundamento que es Cristo, ¿cierto? Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí está hablando de diferentes materiales, unos que soportan el calor, el fuego, y otro que se consume frente al fuego. Obviamente, las obras buenas, y no las obras muertas, sino las obras buenas, esas obras van a ser calificadas como oro, como plata, piedras preciosas, ¿cierto? Permítame hacer como una especie de analogía, ¿no? Si se me permite. Pablo dijo, mire, esfórzate en la salvación, que nadie tome tu corona. ¿Qué nos está diciendo eso? Yo pienso que dice que muchas almas son también la corona nuestra, ¿cierto? Por allá hace otra alegoría Pablo, dice que ustedes son mi corona. O también querría decir que cada alma que ganamos nos colocará una perla en la corona, porque ciertamente vamos a llevar una corona. Dios nos va a dar una corona. Y allí me supongo que el Señor colocará también, según el juicio de Él, pues piedras preciosas, esmeraldas y piedras preciosas, ¿no? Y será una corona de oro. Pero para otros no sé si alcanzará la corona, porque aquí dice que las obras muertas, ¿cierto? ¿Qué es una obra muerta? Una obra correcta con una actitud incorrecta, ¿no? Hacer las cosas porque nos toca hacerlas, no porque nos agrada, porque queremos, porque nos nace hacerlas, ¿no? Entonces, por eso dice que si alguno amontonare sobre esto hojarasca, ¿cierto? Pues la hojarasca va a ser quemada fácilmente por el fuego será probada nuestras obras. Si realmente lo que hicimos, pues lo hicimos en obediencia al Señor, lo hicimos bajo el mandato de Él, porque Él nos mandó, porque fue nuestro llamado, el llamado de Dios,
o fuimos nosotros, ¿no? Ahora, el esfuerzo que hagamos, ¿cierto? De servirle al Señor, de correr la milla de más. Si a veces corremos la milla de más por gente que nos paga mal, ¿cuánto más por el Señor Jesucristo, verdad? Entonces, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual la que resistirá el fuego, la probará. Y si permaneciere la obra de algunos, si permaneciere, si, recuerde, ¿cómo se llama? Si hacemos el pecado y si cometemos cosas que van en contra de la palabra, pues esto es heno o hojarasca, se va a restar, ¿no? Entonces solo sobrevivirá lo que es bueno y correcto, ¿no? Muy bien. Y si la obra de alguno, estoy en el 14, y si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, pues por misericordia y gracia, ¿cierto? Si la persona es salva, pero no recibirá recompensa, ¿cierto? Aunque así como por el fuego. Y aquí dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu, del templo de Dios? Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo, Dios lo destruirá a él. Entonces, qué importante que esto es, entendamos bien lo que está allí diciendo Pablo, ¿no? Al respecto de la silla bema. Bueno, ese es el tercer juicio. Vamos para el cuarto. Gloria al Señor. Este es un juicio contra Israel. Esto es un juicio contra Israel. Ahora, ese juicio, vamos a ir a Deuteronomio, Daniel 9:24 primero, Daniel 9:24 y luego Deuteronomios 4, Daniel 9. Está hablando sobre las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, o sea, al Señor Jesucristo. Comenzamos diciendo que Daniel muestra estas 70 semanas, ¿cierto?, como una alegoría de los 70 años que estuvieron en Babilonia exiliados, ¿no? Ahora, si bien es cierto que, como estaba hablando el general Tito, ¿cierto?, llega en el año 50 y desbarata a toda Jerusalén, cumpliéndose la profecía que dijo el Señor Jesucristo, no quedará piedra sobre piedra, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el templo que hizo Salomón, en cada ¿qué? El templo que hizo Salomón estaba montado sobre piedras, estaba montado sobre oro. Entonces, para sacar ese oro, había que quitar las piedras. Luego viene Masada, que quiere decir los últimos rebeldes que se entregaron, el Alto de Golán. Que no se entregaron, se suicidaron a propósito. Y desde el año 50 hasta 1934, réstele usted, desde el año 50, porque este juicio vino por causa de que rechazaron a Jesús, el Salvador del mundo. Y el Señor no los exilió 70 años, no, los exilió 1934 años. Quítele 50 a eso y le van a dar como, no sé, un montón de años. Este es un juicio contra Israel y ese juicio contra Israel aún no ha terminado, ¿sí?
porque ciertamente ellos pasarán por la gran tribulación. Estoy hablando de, porque hay judíos que se han arrepentido. Vayamos ahora al libro de, gloria a Dios. Vamos a ver el libro, Isaías, dame un segundito, me ubico acá, Deuteronomios 32-36. Podemos alistar uno de los dos teléfonos, o para aquí por duda. Se va a la pila. Permítame algún ajuste acá. ¿Dónde tiene luz? ¿En la computadora? Sí. Los de Duo permanezcan allí, que les va a llamar la hermana. Se agotó una batería, entonces debo apagar ahora. Y permanezcan allí, por favor, ya se van a comunicar con la hermana. Continuamos. Continuamos allí con Face, gloria al Señor, mientras se comunican los de Dudo, gloria a Dios. Dice entonces a Deuteronomio Deuteronomio 32-36. ¿Quién está? Solo la hermana Alba, sí. Y Eliezer. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Escuche. Y porque Jehová juzgará a su pueblo. ¿De qué estamos hablando que se llama este juicio? Juicio contra Israel, porque el Señor juzgará a su pueblo. Aquí queda claro. Y por amor a sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Gloria al Señor. Falta, no hay forma de agregar a Alba porque ya sí, le marqué, pero Alba no está. contesta. Ok. Gloria al Señor. Entonces aquí empieza el Señor a advertir desde Deuteronomios, vienen muchos años, siglos atrás. Dios viene estableciendo y diciendo, el pueblo de Israel será juzgado. ¿Sí? Eso que les pasó, que en marzo de 1934, cuando regresa de nuevo, ¿cierto? Perdón, de 1948, cuando regresan de nuevo a Israel, ese juicio de todos esos años de exilio se había establecido desde aquí, desde Deuteronomios, capítulo 30 y 32 al versículo 36. Ahora acompáñenme por favor al libro de Deuteronomios 4:30, atrás. Y vamos a encontrar, gracias Señor. 4:30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, o sea, los juicios, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará
ni te desamparará, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Estando en esa condición, digámoslo así, estando en esa condición, si el pueblo de Israel se vuelve a Dios, pues Dios será amplio en perdonar. Ahora, ¿cuándo se vuelve? En ese momento, cuando comienza la gran tribulación, porque cuando estamos hablando de lo de Daniel, las 70 semanas, son los 7 años. Son los 7 años que están señalados para la gran tribulación. Entonces, en esos 7 años de la gran tribulación, ¿cierto? 3 años y medio estará de conquista el anticristo. Y estará de conquista el anticristo. Y los otros 3 años y medio parten cuando el anticristo se siente en el nuevo templo, porque el templo que hay ahora es un templo musulmán. Ese templo será destruido. Primero, hagamos la historia y la analogía y la historia de los templos. Primero eran tabernáculos, lo que se hacía en el desierto, porque pues no se podían andar cargando una casa, pero si era digamos una tienda, una carpa, unas carpas, ¿no? Ese era el tabernáculo. Y el primer templo, a propósito, cuando David dijo, yo me alegré con que los que decían a la casa del Señor iremos, todavía no existía casa. Él apenas estaba ahorrando plata, oro, madera y todo lo para hacer el templo, ¿cierto? Pero quien realmente lo hizo fue Salomón. Salomón fue el que hizo construyó el primer templo. En ese entendido, entonces, el primer templo lo hizo Salomón, ¿cierto? Después, el segundo templo, se usaron 120 años, fue el segundo templo de la reconstrucción que llaman, ¿cierto? Y para ese entonces será hecho ahora el tercer templo. El tercer templo va a ser construido después de que la mezquita de Omar, que es la que hay ya ese templo, esa cúpula que ustedes ven dorada, esa es la mezquita de Omar. Pero ya se está dando el cumplimiento de lo bíblico cuando el presidente Trump decide apoyar a Israel para que pase la embajada de los Estados Unidos. ¿A dónde? A Jerusalén, de Teherán a Jerusalén. Entonces, allí ya vemos empezando a cumplirse esta temática, y después no sabemos cómo, que eso sucederá, pero la mezquita de Omar va a tierra, no se sabe cómo, y ya están preparados el mármol, la madera, el oro, ya está preparado todo para construir el nuevo templo. Y allí en el nuevo templo es donde se sentará el anticristo, ¿cierto? Y ese anticristo a los 3 años y medio, porque él hace alianza con Israel, ¿cierto? Pero luego cuando lo invitan, ¿cierto? Allí al templo, él se sienta en el templo, ¿cierto? Porque ellos van a recibir, Israel va a recibir, ¿cierto? Y ellos oran a Dios para que les envíe el anticristo. Qué ignorancia, bueno, pero ok, anyway. Ellos oran para que venga el Cristo, porque ellos, como rechazaron a Cristo, ¿cierto? Ellos piensan que todavía debe venir, y ese que ha de venir pues es el impostor, ¿cierto? Porque anticristo quiere decir el que suplanta a Cristo, el impostor, llamémoslo, ¿no? El hijo de pecado, como lo llaman, o cuyo advenimiento es por obra de Satanás, hijo de Satanás. Entonces el anticristo, que va a ser el primer presidente mundial a propósito, entonces se va a sentar, pero luego desde allí blasfemará, sentado en el trono del templo, blasfemará contra Dios. Y entonces Israel se preocupará mucho, ¿cómo así que blasfemando contra Dios Altísimo? Entonces ellos comprenderán y mirarán al que murió en la cruz, dice, la embarramos, y el que murió en la cruz era el verdadero Cristo. Y en un solo día todo Israel se arrepentirá, pero además entonces el anticristo romperá el trato que habrá hecho con Israel y los perseguirá hasta casi a exterminarlos. Pero el Señor a las naciones y a las personas que en ese tiempo estén, ¿cierto? Y ayuden a Israel a salvarlo de las persecuciones del anticristo,
recibirán recompensas. Bueno, ahora, ese juicio que estamos llamando entonces de las 70 semanas, y cuando pase, pues como está diciendo aquí, todas estas angustias y amarguras, ¿cierto? Es el juicio de Dios contra Israel, y pues parte de ese juicio le recaerá estando en la gran tribulación. Por eso el Señor dijo que velemos y estemos firmes en nuestra salvación, para que seamos salvos de la ira venidera. O sea, nosotros somos salvos de la ira venidera al ser raptados, ¿no? Muy bien. Nosotros habíamos hecho una imagen acá, donde digamos un espacio desde Adán hasta la cruz. Desde Adán, todo lo que fue el Antiguo Testamento hasta la cruz, y de la cruz hasta el rapto, ¿cierto? Ese es el periodo de gracia o el periodo de la iglesia. Luego, en ese gran espacio del periodo de la iglesia, que son como 2000 años, 2000 y pico de años, entre siglo y siglo, dice el Señor. Mire que se está empezando a cumplir siglo y siglo, porque recuerde que si le quitamos los 33 años, todavía hay unos poquitos años, aquellos que les gusta la numerología y los números bíblicos. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a tener, permítanme, les muestro acá para los de dúo, a ver quién está por allí. Gloria al Señor. Miren, los de dúo, tenemos acá, mira. Entonces, arrancamos con el periodo de la ley, ¿cierto? Que fue desde la fundación del mundo hasta la cruz de Cristo, donde fue el primer juicio, donde cargó el Señor con todos los pecados. Luego viene el periodo de la gracia, que es el gran periodo en que estamos viviendo, en que está a punto de terminar, que terminará con el gran avivamiento, y luego viene el rapto de la iglesia, donde nos encontramos al Señor Jesús en las nubes. Y a partir de ahí arranca la gran tribulación, ¿cierto? Que son 3 años y medio, y los otros 3 años y medio, nosotros estamos viviendo lo que se llama principio de dolores, principio de dolores, antes del rapto. Entonces, inicia el rapto y inmediatamente viene el juicio de la silla bema, ¿cierto? ¿Dónde se va a celebrar? En el cielo. Este es el juicio de la silla bema, ¿no? Muy bien. Para los que están ahora les participo, y tal vez voy a colocar el croquis allí para que ustedes sepan. Entonces, después del juicio, del juicio contra Israel, viene el juicio de las naciones. Y quiero que le preste atención. Dios mío, vamos a mirar si tenemos como tiempo suficiente, porque esta parte es muy importante. Ese juicio de las naciones es así como hacia arriba hay una flecha el día del rapto, hacia abajo hay una fecha, 7 años después, 7 años de gran tribulación aquí, y 7 años de tribulación y gran tribulación aquí, y 7 años de dispensación de las bodas del Cordero, que comienza con el juicio del tribunal de Cristo. Ya sabemos que no es para salvación y perdición, sino para recompensas o perder recompensas de acuerdo a lo que hayamos hecho. 7 años después, entonces, se toca una trompeta, y en esa trompeta es cuando aparece el jinete del caballo blanco, ¿cierto? El jinete que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Aparece y desciende, y junto con él desciende todo el ejército de Dios, todos los que hemos sido salvos, tanto los israelitas que fueron salvos en la gran tribulación, ¿cierto? Porque muchos de los israelitas y muchos de los que se quedaron también van a ser salvos, pero va a ser muy difícil. O sea, permítame, hago una analogía. Por ejemplo, muchos ahora, llenos de temor, de miedo por el COVID, van al mercado, van al cine, van a toda parte, pero no van a la iglesia porque de pronto se les prende el COVID, que eso es irrelevante. Y es más, uno va a la iglesia para ser sano. Imagínense que esa gente floja dice que esto es para gente ferviente en el espíritu, ¿cierto? No temerosos, porque Dios aborrece a los cobardes, ¿cierto? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Déjeme decir, y no quiero ofender a nadie, ¿cierto? Pero muchos
por el miedo por el miedo al COVID, ¿cierto? Han dejado de congregarse. Si esos que se han dejado de congregarse van a quedar en el rapto de la iglesia, que, y esto que imagínense que es el COVID contra la gran persecución, o sea, tinto mata Coca-Cola toda la vida. Entonces, yo no sé si me hago entender, pero realmente hay que pensar que ellos no la van a hacer. No la van a hacer. Como dice, si nos cansamos, ¿cierto? Combatiendo con los que venían de a pie, ¿qué haremos cuando vengan los que vienen a caballo? Ahí tiene más o menos el pensamiento. Entonces, luego que ya termina las bodas del Cordero, para finalizar las bodas del Cordero y la gran tribulación, son 7 años corridos en el espacio a partir del rapto. ¿Qué viene ahí? ¿Cierto? Desciende la nueva Jerusalén. Viene el Señor y nosotros, todos los que hayamos sido salvos y estemos ya en cuerpo glorificado. ¿Cierto? Ahora, ese juicio de las naciones va a ser un juicio de recompensa y pérdida de recompensa a los que ayudaron a la nación de Israel y a los que la ayudaron, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un poquitico este juicio de las naciones. Zacarías 14:4. Vamos a ver el libro allá de los profetas menores. 14:4. Sí, 14:4. Dice así: y si afirmará sus pies. Un poquito más sobre Jerusalén. Vamos desde el primero, 14:1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repatriados tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová a pelear con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hasta el oriente y hacia el occidente, haciéndose un gran valle en medio, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Hasal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Aquí queda claritico, aquí no hay nada que explicar. No hay nada que explicar. El Señor descenderá del cielo, ¿cierto? En la segunda venida. Se parará al frente, o sea, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Dónde fue que despidieron al Señor Jesús? En el monte de los olivos. ¿En dónde? Así como lo vieron subir, así también descenderá. Y mire, ¿y en dónde fue eso? Ahí donde cerca al lugar donde se hizo el pacto, se llama el monte de Sión o el monte de Sinaí, es la misma cosa. ¿Por qué? Porque en ese monte fue donde Abraham, ¿cierto?, fue a sacrificar a Isaac. Y ahí exactamente donde hizo el altar a Abraham, ¿cierto?, ahí fue donde clavaron la cruz de Jesús. En ese mismo monte y en ese mismo lugar. Ahora, ahí donde dice que así como habéis visto, ¿cierto?, subir a este Jesús, así mismo lo veréis venir en ese mismo lugar, y ahí asentará sus pies. Y inmediatamente verá un terremoto. Cuando afirme los pies ahí, toque, no cuando esté llegando, cuando toque, inmediatamente habrá un terremoto.
y se correrá hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur, y se habrá un gran valle, un inmenso valle. Imagínense, para descender toda la ciudad, que es la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo como una novia ataviada. Cosa tremenda, ¿verdad? Pero bueno, ya ahí estamos viendo cosas maravillosas. Pero mire qué sucederá ya. Entonces, dice que ahí en Zacarías 4:14, Mateo 25:31, y vamos a ir también a Apocalipsis 19 y Apocalipsis 21:2. Ok. Primero vamos con Mateo 25. Mateo 25. Ahí, hermano Eliazar, para que vaya leyendo. Gloria al Señor. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahora ya, ¿quién se sentará? El propio Señor Jesucristo, ¿verdad? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, enfermo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, pero ¿cuándo fue que te vimos hambriento y te vimos y te sustentamos? ¿Cuándo fue que sucedieron todas estas cosas y te dimos de beber? No nos acordamos, ¿no? Y dice: y cuando y estuviste forastero y te recogimos, y desnudo te cubrimos. Dice: por cuanto lo has hecho a uno de estos pequeños. ¿Quiénes son estos pequeños? El pueblo de Israel y los que en la tribulación se salvaron, se arrepintieron para vivir en la presencia de Dios. Entonces van a recibir recompensa las naciones y las personas que hicieron esto. Vamos a dejar hasta acá, porque como es bastante Biblia, no quiero cansarles. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Prepárense para mañana 7 de la noche. Bendición vendrá en el nombre del Señor Jesús. Padre que estás en los cielos, bendice, Señor, a todos los que se van a conectar, Padre eterno, Señor, para mirar esta palabra, Señor, y gracias, Señor, oh Dios, porque tu mano poderosa, Señor, vendrá para ayudarnos, para ilustrarnos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.